Helen Signer Kaplan, esta sexóloga y bióloga estadounidense, afirmaba que para alcanzar el clima sexual y por ende llegar a él era necesario la estimulación dentro de una relación de pareja. Por lo tanto, ella desarrolló algunas consideraciones muy bien precisas, muy bien enunciadas con respecto a cómo llegar a alcanzar el clima sexual en una relación de pareja. Antes de ello, sería bueno aclarar qué es en sí el clima sexual en el ámbito de la sexología. Bueno, como dije anteriormente, estas consideraciones son desarrolladas por Helen Signer Kaplan, quien afirma que respecto al clima sexual, también conocido como el orgasmo, ¿no?, que alcanza los pares en una relación sexual, es llegar a ese estado intenso de profunda excitación y de placer sexual, donde tanto el uno como el otro alcanza sensaciones y por ende experimenta un éxtasis sexual, una euforia sexual. Es algo así como ese fenómeno alterado de conciencia que experimentan las religiones al momento de sentir la presencia de lo divino, de lo sobrenatural, algo parecido a esto, ¿no? La diferencia es que acá en el clima sexual la pareja experimenta sensaciones propias con su cónyuge al momento de desarrollar el acto del placer sexual. Respecto a el clima sexual, Helen Signer Kaplan afirmaba que como un proceso fisiológico, decía, se caracterizaba por una serie de contracciones características propias que se desarrollan en el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, y esas características eran las contracciones musculares involuntarias en los genitales, que iban acompañadas de sensaciones, ¿no?, de placer intenso y por lo tanto liberación de la tensión sexual. Esa es la diferencia, ¿no? Es decir, no era un sexo cualquiera, no era meterla y sacarla en términos coloquiales, no era cachar por querer cachar, sino llegar y por ende alcanzar el clima sexual era experimentar toda esa expansión de sensaciones y placeres propios de la sexualidad en una pareja, ¿no? Como dije, acompañado de todas estas características fisiológicas que se desarrollan en la anatomía tanto del hombre como de la mujer. Por lo tanto, procedo a dar paso a las consideraciones o a los consejos que desarrolló Helen Signer Kaplan, esta sexóloga y bióloga estadounidense, respecto a cómo alcanzar y por ende cómo llegar al clima sexual cuando uno hace el amor con su media naranja, con su par o su pareja ideal. Una primera consideración, decía Helen Signer Kaplan, era la comunicación. La comunicación era necesario hablar con la pareja respecto a las preferencias y por ende a las necesidades que tiene cada uno en el desarrollo del acto del placer sexual. A partir de allí
se podía empezar a generar una estimulación, de modo que se pueda experimentar, decía Helen, diferentes tipos de sensaciones como el tacto, la presión y por ende la vibración, ¿no? Que todo esto se puede hacer con las manos, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. No era necesario usar utensilios o accesorios externos. El mejor placer para desarrollar la estimulación era nuestro propio cuerpo, decía Helen Signer Kaplan. El cuerpo es mucho mejor. De modo que esto ayuda a relajar y por ende iniciar ese camino hacia el clima sexual, ¿no? Y por lo tanto disfrutar de una manera más placentera, más que una mera rienda suelta al impulso sexual biológico, ¿no? Era esto desarrollarlo. Asimismo también decía Helen Signer Kaplan, en la medida en que la pareja conoce más su cuerpo, con sus pros y sus contras, esto ayudaba, ¿no?, a conocer con detenimiento exactamente cuáles son las zonas erógenas de cada persona, ¿no? Y qué es lo que le gusta, dónde se toca y dónde se expande esa sensación más. Por lo tanto, el conocimiento del cuerpo es bueno en una relación de pareja. No era necesario tener o ser un ilustrado en el conocimiento sexual. Solamente se necesitaba, decía Helen Signer Kaplan, estimular el cuerpo, manosearlo entre el uno y el otro, tocarlo con la mejor intención, que a partir de allí todo se iba desarrollando, la práctica se iba expandiendo y por ende las sensaciones iban despertando más y más. Ella también desarrolló a esto técnicas para alcanzar el clima sexual. Unas técnicas muy buenas, parecidas a las que yo siempre suelo hablar, las técnicas de terapia sexual de esta pareja de sexólogos estadounidenses también, William Master y Virginia Johnson. En el caso de Helen Signer Kaplan, ella enseñaba que la masturbación ayudaba a generar esa estimulación, ¿no? Cuando uno masturba el cuerpo desde una perspectiva distinta, ¿no? Esto impulsa el gusto y por ende ayuda a encaminar al camino de la estimulación y por ende llegar al clima sexual. De modo que se iba a retener la eyaculación del hombre y por lo tanto la relación, del acto sexual iba a ser más placentero al expandirse más. Para ello, pues, la respiración era necesaria, decía Helen, practicar técnicas de respiración profunda y lenta, ¿no?, para ir relajando el cuerpo y enfocarse en las zonas específicas donde manosear, donde masturbarlas. Hablaba ella de la estimulación del punto G, ¿no?, donde se experimenta unas sensaciones muy placenteras, distintas a las que suelen experimentarse en el acto sexual y que se encuentran por lo general en toda la zona pélvica, tanto del hombre como de la mujer, ¿no?, en su pared vaginal, y por allí eso ayudaba a encaminar esto. Las posiciones sexuales también ayudaban a experimentar diferentes posiciones sexuales, por ende la ayuda se iba a generar más y el placer despertaba más, decía Helen Signer Kaplan. Bueno, como estas son más las técnicas que desarrolla Helen Signer Kaplan respecto a la estimulación para alcanzar el goce del placer sexual, aquí yo solamente he tratado de compendiar, de recapitular mucho de sus técnicas, pero lo importante es la intención. Desde la perspectiva de mianroba.com, cultura sexual.